Amados hermanos, muy buenos días. Estamos felices de estar una vez más aquí en la presencia del Señor. La gloria y la honra para nuestro Padre eterno. Hemos querido iniciar este año. ¿Y por qué los invité a esta primera reunión? Saludo especial para mis hermanos que se conectan a través de la plataforma Zoom y a los hermanos que día a día escuchan las enseñanzas de nuestro Padre eterno a través de la plataforma de YouTube. Quiero enviarles un saludo con un corazón henchido en la presencia del Señor, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre eterno y confiados de que este año 2021 es un año de propósito en la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso quise iniciar este año, y sé que para muchas iglesias este es el primer servicio del año 2021. Para muchas iglesias este servicio tiene un marcado significado, porque venimos de pasar un trance del año 2020 por una pandemia que nos marcó, en donde hubo puertas que para algunos se cerraron. Y tenemos la expectativa de que este año 2021 sea un año mucho mejor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Pero también aquellas iglesias que llevan el mensaje únicamente decididos a la prosperidad, prosperidad y prosperidad. Este predicador quiere llevar un mensaje más allá de lo que simplemente significa tener la abundancia, porque sabemos que Dios, nuestro Padre eterno, siempre desea para nosotros lo mejor y quiere bendecirnos. La palabra del Señor dice que su misericordia es nueva cada mañana, y Él siempre está para nosotros y nos quiere dar bendición. Por eso el mensaje de este servidor va más allá de únicamente hablar de prosperidad, y lo quise titular el día de hoy: ¿somos hijos o somos creación de Dios? Una pregunta que sé que para muchos comienza a generar una serie de respuestas. Sobre esa misma pregunta se generan otros interrogantes. ¿Somos hijos o somos creación de Dios? ¿Ven? Para mí fue muy inquietante, hermanos, y me vi motivado, como les decía al principio, a hacer este estudio bíblico por un testimonio que tuve con una persona el 1 de enero, este primero que acaba de pasar. Una persona que, estando yo donde un familiar, dándoles estudio bíblico, orando por ellos, en esa casa hay una tienda, y allí llegó una persona borracha, ebria, llegó a comprar unos cigarrillos. Y cuando esa persona comenzó a escuchar que yo hablaba de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo Jesús, él en ese momento me interpeló y me dijo: venga, pastor. Yo le dije: no, honor que me haces, siervo de Dios, le dije yo. Me dijo: todos somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, porque Dios nos creó. Y entonces ahí inmediatamente
el Espíritu Santo me instruyó de que esta era la enseñanza del día de hoy. ¿Somos hijos de Dios o somos creación de Dios? Ya habiendo hecho esta instrucción, vamos a leer la palabra. Esta introducción vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias al Padre Eterno a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Leamos lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, una serie de versículos en donde vamos a tener bases bíblicas para tener claridad si somos hijos de Dios o somos creación de Dios. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Veamos el estudio y desarrollemos el estudio de si somos hijos de Dios o si somos creación de Dios a través de estos dos versículos. Vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, la palabra del Señor nos dice que Dios creó al hombre. Ahí no dice Dios engendró al hombre. No dice Dios creó al hombre y dijo hagamos al hombre. En el versículo 26 y 27 del libro de Génesis capítulo 1 nos dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y creó Dios, oiga bien, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y entonces vemos que esa creación de Dios, aquella creación perfecta de Dios, el hombre, Dios lo puso sobre el Edén para que subyugara y para que señoreara sobre todo cuanto existía. El hombre que fue creación de Dios, Dios lo puso bajo su cobertura y lleno de su gracia en el paraíso. Pero el hombre fue tentado. Y cuando el hombre es tentado, que se aparta por el pecado y es expulsado de la gracia de Dios, nos han enseñado y hemos visto en las películas que cuando Adán y Eva pecan, ellos son expulsados del paraíso y Dios coloca dos guardianes y una espada de fuego para cubrir y para que el hombre no pueda entrar al paraíso, y son expulsados. Pero mire lo que pasó allí. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, aquella mujer que fue la que la serpiente tomó para decirle aquella mentira, porque Satanás es el padre de la mentira y peca desde el principio y miente desde el principio. Y cuando le dijo, con que Dios te ha dicho que de todo árbol del huerto no puedes comer, y ella le dijo, no, Él no nos dijo que de todo el árbol del huerto no podemos comer. Nos dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque el día que comamos de él ciertamente moriremos. Y le dice Satanás, cambiando la voluntad de Dios, le dice, no, es mentira, no van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, lo que Él siempre quiso hacer, porque estando en el reino de los cielos, Él quiso usurpar la grandeza de Dios y ser como Dios.
Y entonces el Señor, cuando ellos pecan, el Señor le dice a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Me gusta la tradición de la Biblia DH, que significa Dios habla hoy, que dice: haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará en la cabeza y tú le morderás el talón. Allí aparece y se divide. Por primera vez se hablan de las dos simientes. Y hay muchas teorías acerca de la simiente de la serpiente, la simiente del enemigo y de la simiente de Dios. Y la simiente del enemigo es el pecado que entró en el hombre y que lo apartó de Dios. Pero la simiente de Dios, el que iba a nacer, el que iba a ser aquella descendencia de la mujer, llegó a ser Cristo Jesús. ¿Cuántos honran a Dios? Amén. Ese Cristo que pondrá fin, ese Mesías que llega a poner fin a la serpiente, al gran dragón, a la ramera. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 10, nos habla de eso y nos dice que aquel dragón, aquella simiente de pecado, Satanás y todos sus demonios, serán lanzados al lago de fuego y azufre, atormentados por los siglos de los siglos. Entonces la simiente que se volvió enemiga de la mujer es la simiente que se sembró en Adán y en Eva por el pecado. Y esa simiente de pecado es la que se ha mantenido por los siglos y se ha apartado de Dios, de la creación de Dios. Y aquí estamos comenzando a marcar la diferencia. La creación de Dios. Pero cuando Dios, por amor al hombre, por amor a su creación, y aquí les quiero enseñar algo. Yo les quiero enseñar algo a ustedes para que ustedes entiendan este punto. Cuando yo digo que quiero ser médico, y a cualquiera de los hermanos que están en la plataforma de Zoom o a los hermanos de YouTube, yo le digo a Jairo: Jairo, usted es médico. Es lo que me va a decir en un momentico. Yo, para ser médico, debo primero estudiar la carrera de medicina para poder tener el título de médico. Para ser ingeniero, debo estudiar ingeniería y graduarme como ingeniero. Pues resulta que así mismo sucede. Nosotros, como creación de Dios, debemos estudiar, debemos sembrar la palabra de Dios, debemos alimentarnos de la palabra de Dios, tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser constituidos hijos de Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 12, que es el versículo principal de este estudio, nos dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero nosotros hemos recibido, y aquí quiero ser muy respetuoso, porque yo también lo recibí, hemos recibido enseñanzas de la iglesia tradicional
en donde se nos ha dicho que todos somos hijos de Dios porque fuimos bautizados, porque nos echaron el agua cuando nos bautizaron. Y de seguro, allí hay una transformación del hombre. Porque nosotros nacemos con el pecado original. Pero ¿cómo les parece que aquel niño que fue bautizado con agua y que dice que es hijo de Dios, aquel niño crece? Aquel niño comienza a vivir la vida del mundo. Aquel niño comienza a caminar y a desviarse, y se desvía de la enseñanza de sus padres, de las enseñanzas de la religión, de que somos hijos de Dios y queremos caminar recto. Y yo me acuerdo en la especialización que yo estaba haciendo en Derecho Penal, de un profesor que, estando en clase, lo primero que hizo, de una manera soberbia, fue preguntar: ¿quién es cristiano de los que están aquí? Y yo con orgullo levanté mi mano y dije: yo soy cristiano. Y muchos se quedaron callados. Y él dijo: yo soy ateo y yo no creo en Jesús, yo no creo en el Espíritu Santo. Entonces esa persona fue bautizada cuando niño, ¿verdad? Y el nombre de él era Pepito Pérez, por ponerle un nombre. Pero ese Pepito Pérez dejó de creer en Jesús y en el Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es: esa persona que niega a Jesús, que niega al Espíritu Santo, ¿es hijo de Dios o es solo creación de Dios? No me respondan. Eso es lo que nos han enseñado en una vida religiosa. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Importante que ustedes, hermanos, tomen y la estudien. Me gustaba una expresión del mundo cuando decía, yo lo decía: yo no trago entero. Hoy, como creyente, digo: yo todo lo confronto con la misma palabra, porque la palabra es la verdad. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Nos dice el libro de Romanos capítulo 8, 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces el que es verdaderamente hijo de Dios tiene sembrada en sí la palabra. Es guiado por el Espíritu Santo. No es guiado por el diablo. Pero algunas doctrinas enseñan lo contrario. Dicen: no, todos somos hijos de Dios. Juan 8, 42, 44 nos dice: Jesús entonces les dijo, oigan bien, una enseñanza, porque la Biblia misma nos describe que no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, y lo repito y lo sostengo con base bíblica. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vuestro padre, oiga bien, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Y aquí viene algo, una revelación. Los fariseos querían matar a Jesús. Querían matar a Jesús y no lo reconocían como el Hijo de Dios. ¿Será que hay fariseos en este tiempo?
¿Será que nosotros hemos sido fariseos? El que practica el homicidio. Allí dice la palabra que Satanás ha sido homicida desde el principio. El que practica el homicidio no es fariseo. El que practica el hurto, el secuestro, el que mantiene los vicios de las drogas, el que practica la idolatría, el que vive en la fornicación. Y allí estoy hiriendo susceptibilidades, yo sé, pero es la verdad. Entonces, ¿esos son de Dios o son hijos del diablo? La palabra nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Y por eso esta enseñanza para este año 2021 era la propicia para iniciar, hermanos. Porque yo sé que Dios los va a bendecir y me va a bendecir. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Pero mire lo primero que tenemos que enseñar aquí. Nos dice 1 de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Amén. Mire lo que nos está diciendo allí. Todo aquel que no hace justicia no es hijo de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y entonces yo, hoy en día, digo, es que tengo un trabajito. Y me dicen, ¿cuál es el trabajo que te van a dar? No, es que me están pagando $1,000,000 para ir a hacer la vuelta para matar a un fulano. Entonces, y yo digo, no, es que yo soy hijo de Dios. Y deseo hacer el mal contra mi hermano. Deseo engañar a mi hermano, burlarme de mi hermano, ofender a mi hermano. Por eso la palabra del Señor nos dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Mi alma te alaba, santo. Hermano, no nos dejemos engañar con palabras persuasivas. Tenemos que entender, sí, que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, porque el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero sobre los malos, el día del juicio, vendrá la reprensión. Mire que allí se marca una diferencia y ahorita quiero seguirles enseñando eso. El apóstol Pablo decía en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, 17, decía, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Entonces yo vivía en el pecado, hermanos, se los confieso, y espero que el Espíritu Santo me dé la dirección para contarles mi testimonio. Y es mucho, me tocaría demorarme casi 3 estudios bíblicos para contarles mi testimonio. Yo vivía en el pecado, pero cuando yo decidí aceptar a Cristo, yo me aparté del pecado, ser una nueva criatura, porque la simiente de Dios fue sembrada en mí, y la simiente de Dios es Cristo Jesús. Mi alma te alaba. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Eso es lo importante. Y allí la pregunta entonces que muchos harán, bueno, siervo, predicador, pastor, yo quiero que usted nos diga, entonces yo estando en el mundo, estando apartado de Dios, ¿puedo llegar a ser hijo de Dios? ¡Claro que sí! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Aquel ladrón
que fue crucificado a la derecha con Jesús. Recuerden que a Jesucristo lo crucificaron con un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Y el ladrón de la izquierda comenzó a lanzar improperios contra Jesús, a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el de la derecha le dijo: no lo atormentes. Nosotros sí merecemos estar aquí por nuestro pecado, pero este hombre nada malo ha hecho. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y allí mismo, por aceptar a Jesús, por reconocer la grandeza de Jesús, del Hijo de Dios, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Y allí se marca algo que es muy significativo, hermanos. El de la izquierda, que no, hasta última hora se burló de Jesús: bájate y sálvanos. Hace 2020 años, según hasta ahora, hasta esta fecha, está en el infierno. Pero ese mismo que estaba a la derecha, que había sido pecador también, cuando reconoció a Jesús, hace 2020 años, está con él en el paraíso. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Mire lo importante. Y aquí hay otra revelación. Jesús, cuando venga, en el libro de Mateo capítulo 25, creo que es, que habla del juicio de las naciones, nos dice la palabra que él dirá a las ovejas: venid a la derecha, benditos de mi Padre, y a la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad. El que habló improperios y rechazó a Jesús estaba ¿qué? ¿A la izquierda o a la derecha? La izquierda. Amén, gloria a Dios. Y el que aceptó a Jesús estaba a la derecha. Entonces la revelación de la palabra es que todos debemos procurar estar a la derecha del Padre eterno, porque estando a la derecha vamos a ser salvos, vamos a ser librados del fuego eterno. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Padre Santo, ya estamos terminando. Ojo, quiero enseñarles algo. Ya se está marcando allí la diferencia de que somos creación de Dios, y para ser hijos de Dios debemos recibir a Jesús, debemos creer en Jesús, que Él es la salvación. Él fue enviado para redención del pecado del mundo, porque el Señor nos dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mire, ojo, ojo, hermanos, abramos el ojo. Los demonios, porque no es únicamente suficiente con decir: yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ya me basta con decir lo que Él es el Hijo de Dios. Ojo, no basta con decir que Jesús es el Hijo de Dios, sino que debemos tenerlo como nuestro gobernante, como nuestro redentor, como nuestro Señor y Salvador. Porque ¿sabe qué pasó con los demonios? Satanás cree que Jesús es el Hijo de Dios, y él de hecho sabe que es el Hijo de Dios, pero Satanás no se somete. Satanás no se sometió a Dios. No es que por eso se rebeló en el cielo. Entonces no basta con decir: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo debo someterme a la autoridad de Dios, a la autoridad de Jesús. Los demonios le decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire que ellos decían que Él era el Hijo de Dios. No nos atormentes antes de tiempo. Ellos sabían que el tiempo de ellos viene. Ahí le decían: no nos atormente antes de tiempo. Pero ellos reconocen que Jesús es Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos reconocer la soberanía de Jesús. Hay muchas sectas que utilizan la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo andaba en el mundo, que yo iba donde la bruja,
a leerme el tabaco. Y yo iba a leerme el tabaco para verme la suerte, para ver cuántos enemigos tenía, porque yo andaba en el mundo y andaba haciendo las cosas del mundo. Y en ese momento yo veía que aquella bruja tenía la Biblia abierta allí. Y yo decía, oh no, sí, ella utiliza la Biblia. Pero ¿para qué la utiliza? Dígame usted, suegra, ¿para qué la utiliza? Para el mal, ¿cierto? Utilizan la Biblia equivocadamente. Y asimismo, esas iglesias que adoran a Satanás. Y yo lo decía aquel día con mi suegro, le preguntaba a él, le decía, suegro, pero mire, ¿somos todos hijos de Dios? ¿O hay algunos que no son hijos de Dios? Aquellos que van a la iglesia donde adoran a Satanás. Ellos adoran a Satanás y se declaran hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces allí está marcada. Aquellos que viven en pecado, que hacen las obras del diablo, son hijos del diablo. Pero aquellos que vivimos, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esos mismos, como dice el versículo inicial de estudio, por haber recibido a Jesús, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, el Padre y yo somos uno. Él le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ese gran yo soy, hermanos, quiero profetizar. Ese gran yo soy, en este año 2021, será el yo soy que te sustenta. El yo soy el que te voy a dar tranquilidad en tu dificultad. El yo soy el que te voy a alentar en esa enfermedad que estás teniendo. El yo soy que va a restaurar tu matrimonio. El yo soy el que te voy a dar alivio financiero. El yo soy que este 2021 va a resguardarte en esta plaga que el enemigo ha puesto sobre ti. Termino leyéndoles, hermanos, el libro de Efesios capítulo 1 versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Nosotros somos predestinados para ser hijos de Dios, pero Él nos mandó un requisito, y el requisito para ser hijo de Dios es recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso quiero invitarlos, cerrando este estudio bíblico, hermanos, que allí donde tú estés, hermano, dispongas tu corazón y alces tu mano al cielo y le digas, Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mis ofensas, por la ofensa al prójimo. Acepto tu perdón, Señor. Hoy te pido un perdón especial, Señor, que me perdono a mí mismo. Rescátame, Señor, de las garras del enemigo. Abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que de allí no lo borres jamás. Confío y creo que tú eres el Señor y que a ti, Señor, el Padre Eterno, te levantó de los muertos. Te pido, Señor, que este año 2021 estés conmigo, con mi familia, con mis amigos, con mis enemigos. Que abras, Señor, el corazón de todos ellos y los llenes, Señor, de tu Espíritu Santo.
Espíritu Santo, fluye en mí. Espíritu Santo, fluye en mí. Espíritu Santo, toma más de mí y dame más de ti. Toma más de mí y dame más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Que el Eterno los acompañe hoy y siempre. Amén. Dios los pague.